Shalom, shalom, queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra comunidad Modeaní. Somos una comunidad dedicada al estudio de la Torá y la oración, la intercesión por los unos a los otros. Sean muy bienvenidos todos los hermanos, los que están recién conociéndonos en la conexión. Siéntense cómodos, hermanos, aquí nos dedicamos a conocer la palabra del Eterno, a escudriñar, y les damos la bienvenida a esta mesa donde el anfitrión es nuestro Mashiach, Yeshua. Antes de comenzar con el estudio de la Torá, como es la costumbre, todos los Shabbat se reunía nuestro maestro en la sinagoga a leer las escrituras, y antes de esto haremos la bendición para leer la bendita Torá. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, el que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. En el nombre de Yeshua, amén. Esta es la parashá número 20, la parashá Tetzaveh, que significa ordenanza. O mandarás. Es la traducción más cercana a nuestro idioma, el español. Esta parashá comprende desde Éxodo, el libro llamado Shemot, pero que conocemos comúnmente como Éxodo, desde el capítulo 27, versículo 20, hasta el capítulo 30, versículo 10. Nuestra hermana que está encargada de dar este estudio es nuestra hermana Jenny, procedente de nuestro vecino país, Bolivia. Bienvenida, hermana Jenny, que el Eterno la bendiga y la acompañe en este hermoso estudio de la Parashá Tetzaveh. Amén, mi hermana Ivania, muchas gracias. Que el Padre nos ayude y que sea Él y nadie más que Él a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, hablándonos con esta parashá número 20. Vamos a proceder a comenzar. Voy a pedirle a mi hermano Matías, por favor, que continúe con la lectura de la aliyá número 1. La aliyá número 1 es la primera porción de esta parashá. Adelante, hermano Matías. Amén. Muchas gracias, hermana. Leemos la primera línea, Shemot o Éxodo 27, 20 al 28, 12. Dice así en el nombre de Yeshua. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Capítulo 28. Harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Harás vestiduras sagradas a Aarón y tu hermano, que le den honra y hermosura. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagran para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán, me permite, hermano, un momentito, disculpe. Verso 4 dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten en sus dos extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarán dos piedras de ónice y grabarás en ellas
Los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del ephod, para piedra memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará el nombre de ellos delante de Adonai sobre sus 2 hombros por memorial. Amén. Amén, mi hermano, gracias. Sea muy bendecido. Amén. Esta parashá, denominada Tetzabé, que en español sería mandarás, eh, significa o se puede traducir como ordenarás o mandarás y lleva un profundo significado espiritual para nosotros los creyentes, los que ya estamos en conocimiento de la palabra. Simboliza la dirección divina y la expectativa de obedecer los mandamientos de Adonai con precisión y con devoción. Este término subraya la relación entre Elohim y su pueblo, donde las instrucciones dadas no son simplemente sugerencias, no son meras sugerencias, sino mandatos que requieren acción y compromiso de nuestra parte. Esto nos enseña la importancia de vivir una vida alineada con la voluntad del Eterno, demostrando así nuestra lealtad y amor hacia Él. En esta primera línea se detallan las instrucciones para usar el aceite de oliva puro, prensado en frío, con el propósito de mantener la menorá iluminada dentro del Mizcam, que es el tabernáculo, de manera constante. Esto simboliza la luz y la guía de Elohim que nunca debe apagarse. Haciendo un resumen un poquito más ampliado de esta primera línea, podemos decir que en esta parasha aprendemos que Terumá, que fue la anterior, construyó el espacio y ahora en Tetzabé se prepara el servicio. Elohim no solo quiere un santuario bien armado, sino un culto sostenido por la luz constante y por los ministros que representan al pueblo con santidad visible. La luz perpetua implica el aceite puro para una lámpara continua delante de Jehová. Sabemos que el aceite, su significado es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El aceite puro representa la unción, la presencia viva del Espíritu que mantiene la luz encendida. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, lo vemos en Juan 8:12. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el Ruach, el Espíritu, es derramado como cumplimiento de esa luz permanente cuando vino el Ruach HaKodesh y estuvieron reunidos más de 100 personas en el aposento alto. El creyente es llamado a ser luz del mundo, eso lo vemos en Mateo 5:14. Aarón y sus hijos son apartados para ministrar. El memorial sobre el pecho y los hombros en el sacerdote que lleva puestos en la vestimenta para entrar a ministrar en el tabernáculo a Israel delante de Elohim, tiene un significado también muy profundo. Si el santuario nos enseña que Dios o nuestro Elohim está en medio, las vestiduras también nos enseñan que somos un pueblo o que eran un pueblo, ahora nos toca a nosotros delante de Elohim. La adoración no es un evento semanal, es constante, diario, porque eso sucedía en el tabernáculo. Los sacrificios, las ofrendas eran diarias y 2 veces al día. Elohim manda a Aarón y a sus hijos para que sean sus sacerdotes. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, eso lo sabemos por Hebreos 4:14. Nosotros somos llamados real sacerdocio, lo cual está descrito en 1 Pedro 2:9. Se introducen las vestiduras para gloria y hermosura.
y los materiales, que son oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. La gloria y hermosura no es una vanidad, no es una vanidad del mundo, no es querer lucir elegante o mejor, es dignidad del servicio santo. Tenían que presentarse de una manera impecable delante del Eterno cuando les tocaba ministrar, y por eso toda esta vestidura es hecha de la manera que indica, y además es algo que el Eterno le pasa a Moisés para que a su vez Moisés haga y realizar todo este trabajo con las personas encargadas. La belleza aquí es pedagógica, enseña honor. El sacerdocio es llamado, pero el Padre es el que aparta a las personas. Se describe el efod, donde hay dos piedras de ónice sobre los hombros de Aarón cuando utiliza esta vestimenta, que están con los nombres de las tribus grabados, y esto es para memorial, para recordar siempre a las 12 tribus de Israel. Los hombros simbolizan carga y responsabilidad. El memorial significa que Israel está recordada delante de Jehová o de Yahweh en el servicio. Yeshua lleva a su pueblo sobre sus hombros como el buen pastor. Esto lo vemos en Lucas 15. Él intercede continuamente por nosotros. Hebreos 7:25. La luz perpetua anticipa la guía y la presencia sostenida de nuestro Padre, quien provee la luz y llama a los ministros para que a su vez ellos cuiden esta luz de que esté constantemente encendida en el tabernáculo. Nuestra vida espiritual se sostiene con aceite diario. ¿Y cuál podría ser ese aceite? Sería la disciplina, la pureza, la constancia, la comunión continua con el Padre, y así también el testimonio, siendo portadores de frutos. El liderazgo verdadero es genuino, preparado al servicio del Eterno, no buscando nuestra propia fama, nuestro yo constantemente. No va a eso. Es todo para el Padre, todo por Él y para Él. Su enfoque no es el poder personal, sino exaltar al Santo y Bendito. La santidad se ve, no se presume. Es para demostrar a todos que Adonai está en el centro de todo. Elohim quiere que seamos luz encendida para reflejar la gloria de Adonai. Un pueblo apartado, un sacerdocio que intercede. Sin aceite sabemos que no hay luz, por lo tanto siempre tiene que haber el aceite. Sin santidad no hay sacerdocio, lo que nos conlleva, nos conmina a caminar cada día, cada hora del día en santidad. Y sin amor no hay intercesión. Ese sería un resumen de la primera aliyá. Vamos a continuar ahora con la segunda aliyá, por favor. Nuestra hermana Mercis. Adelante, hermana, sea muy bendecida. Amén, hermanita. La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana, que dice así, española. Mandarás hacer engarces de oro y 2 canillas, también de oro puro, trenzadas como un cordón. Estas candelillas, así trenzadas, irán unidas a los engarces. Harás también un pectoral o zen de la decisión con los mismos materiales que el efod. Lo harás de oro y lino trenzado con púrpura violeta, escarlata y carmesí. Doblado por la mitad formará un cuadro de 1 palmo de largo y otro de ancho. Engástale 4 hileras de piedra preciosas. En la primera hilera un granate, un topacio, un ónice, y en la segunda hilera un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera una turquesa, un jacinto y una ágata. En la tercera hilera. Y en la cuarta hilera un ópalo, un berilo y una amatista. Serán 12, como los nombres de los hijos de Israel, y cada una de ellas llevará grabado un nombre como se hace en los sellos. Para el osén fabrica unas cadenillas de oro puro
trenzado como un cordón. Ponles unas anillas de oro que colocarás en los extremos de los losén. Estas anillas de los extremos superiores de los losén irán enganchadas a las dos cadenillas, y los otros dos puntas de las cadenillas pasarán por los dos engastes que colocarás en la parte delantera de los tirantes del efod. Haz otras dos anillas de oro y colócalas en los dos extremos inferiores del losén, por la parte de dentro y pegando el efod. Haz otras dos anillas de oro para situarlas en la delantera baja de los tirantes del efod, junto a la costura, encima misma del cinturón del efod. Las anillas del losén irán enganchadas a las anillas del efod por un cordón azul. De esta manera, el losén o pectoral estará sujeto al cinturón del efod y no podrá soltarse de él. Cada vez que entre en el santuario, Aarón llevará sobre su pecho en el losén de la decisión el nombre de los hijos de Israel como recordatorio eterno ante el Señor. Mete en el losén de la decisión los urim y los tumim, las piedras sagradas. Ellas irán sobre el pecho de Aarón cada vez que entre en presencia del Señor. De esta manera, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón llevará siempre sobre el pecho las decisiones divinas acerca de los israelitas. Amén, hermanita. Amén. Gracias, mi hermana Mercis. Que el Padre la bendiga. Que sea un lindo día. En esta segunda lilla se describe con detalle las vestimentas que deben llevar el sumo sacerdote y los sacerdotes, incluyendo el efod, el pectoral y el urín y tumín. Estas instrucciones subrayan la importancia de la santidad y el honor en el servicio que se da a Adonai, reflejando visualmente su gloria y majestad. Esta lía también nos describe a las vestiduras del sumo sacerdote, especialmente lo que es el pectoral del juicio y las piedras que representan a las 12 tribus de Israel. Son 12 piedras que ninguna se parece una a la otra, todas diferentes, lo que enmarca la individualidad de cada una de las tribus, pero en un conjunto, siendo un solo pueblo. Como memorial constante, los nombres de Israel siempre están delante de Elohim. El juicio guiado, el pectoral se llama del juicio, pectoral del juicio, porque representa el discernimiento, la dirección divina. El urín y el tumín como medios de consulta al Eterno. Era una forma de consultarle al Padre algunas situaciones que se iban a dar en la época en que esto se manifestaba, en la época en que se llevaba esto. Las sombreras y las cadenas de oro tienen una conexión firme. Esto habla de unidad y firmeza. El sacerdote llevaba a Israel sobre sus hombros, lo que significa símbolo de responsabilidad. Isaías 9:6 nos dice, el principado sobre sus hombros. Así como el sacerdote llevaba los nombres de Israel, el Mesías lleva la autoridad y el destino de Israel también sobre sus hombros. Nuestros nombres están grabados en él. El pectoral es cuadrado con 12 piedras grabadas con el nombre de cada tribu y estaba sobre su pecho. Esto también es significativo porque enseña cercanía, liderazgo con compasión. Las tribus estaban sobre el corazón del sumo sacerdote. Él llevaba al pueblo delante de Elohim. Todo el tiempo que él entraba al tabernáculo los llevaba en su corazón, en sus hombros. Cada piedra era distinta, pero todas igualmente valiosas. En Isaías 49:16, nuestro Adonai asegura que incluso si una madre olvidara a su hijo, él jamás olvidará a los suyos. Somos un especial tesoro para el Padre, llevándonos grabados como tatuajes en las palmas de sus manos.
Esta promesa simboliza su protección incondicional, amor eterno, recuerdo constante y compromiso inquebrantable hacia su pueblo Israel, del cual ahora nosotros formamos parte. En Hebreos nos enseña que Yeshua es nuestro sumo sacerdote eterno, quien nos lleva continuamente delante del Padre. Él intercede delante del Padre a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, como solo Él sabe hacerlo. Dice que lo hace con gemidos indecibles. Aarón llevará los nombres sobre su corazón cuando entre delante de Yahweh y pondrá en el pectoral el Urín y el Tumín para llevar el juicio continuamente. Sabemos que el Urín y Tumín son instrumentos para consultar la voluntad de Elohim. El significado proviene del hebreo. Urín se traduce como luces o revelación y Tumín como perfección, integridad o verdad. Juicio, aquí se denominaría como un discernimiento para decisiones. Tanto el Urín como el Tumín revelan dirección divina, revelación y justicia perfecta. Hoy el Ruach HaKodesh, nuestro Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos guía y revela y confirma toda verdad. Eso lo leemos en Juan 16:13. Elohim guía a quienes aceptan límites y obedecen su voluntad. Hoy también estamos llamados a servir con orden y firmeza espiritual. No estamos solos, eso es lo bueno, que tenemos la promesa de parte del Padre, que Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de cada vida. Él nos lleva sobre sus hombros. Nuestros nombres también están grabados en Él. Él nos conoce por cada uno como somos de manera individual. Ahora vamos a continuar con la tercera aliyá. Mi hermana Karen, por favor. Hermana Karen. ¿Está mi hermana Karen por ahí? Sí está. Así que no la veía. ¿Perdón? Bueno, no, sí está la hermanita Karen, pero a lo mejor no puede abrir el micrófono. Ahí sí. Hola, Ah, sí, ya no está. podía abrir. Bueno, Ay, ya, hermana, no se preocupe, pasa, pasa. Que el Señor la bendiga y adelante con la tercera aliyá, por favor. Gracias. amén. Dice así la palabra del Señor. Harás el manto del efod todo de azul. En su centro por arriba habrá una abertura alrededor de la cual tendrá un borde de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla alrededor del manto. Aarón la llevará puesto cuando ministre. Su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Yahweh y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos: Santidad a Yahweh. La sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que haya consagrado. Sobre su frente estará siempre, para que obtengan gracia delante de Yahweh. Bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. A los hijos de Aarón le harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras que les den honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano,
y a sus hijos. Los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Este es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Que el Padre la bendiga. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de esta aliyá número 3. Aquí continúa describiendo las vestimentas requeridas para los sacerdotes, incluyendo la túnica, el turbante, los calzoncillos, resaltando la importancia de la dignidad y la santidad en el ejercicio de las funciones sagradas que ellos tenían que hacer. En esta aliyá, Adonai da instrucciones detalladas sobre todas las vestiduras sagradas que cada uno de los sacerdotes debería usar, tanto los hijos de Aarón como él mismo, para ministrar en el tabernáculo. Realmente el Padre era y es de detalle, ¿no? Y no se le escapa absolutamente nada. El sumo sacerdote debía usar un manto azul con campanillas de oro y granadas en el borde, y eso tenía un propósito. Eran campanillas que al caminar sonaban y se sabía dónde estaba, en qué parte del tabernáculo estaba en ese momento el sumo sacerdote y cuando llegaba también al lugar santo. Si estas campanillas dejaban de sonar, entonces podría haber alguna alarma, ¿no?, de que algo hubiera pasado. Las campanillas sonaban cuando él entraba al lugar santo, mostrando que se acercaba a la presencia del Eterno con reverencia. Esto nos recuerda que acercarse a Elohim requiere respeto y santidad. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, se nos enseña que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de Yeshua HaMashiach, que es nuestro intercesor ante el Padre. Esto lo leemos en Hebreos 4, versos 14 y 15. Yeshua es nuestro sumo sacerdote perfecto. Hebreos capítulos 8 y 9, que lo pueden leer con más calma. Su ministerio no es silencioso, su obra produce fruto y también da testimonio. El sonido más el fruto que da nos habla de testimonio audible, evidencia visible, fruto del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Este sonido justamente es porque tiene que sonar y producir como testimonio en nuestras vidas, ¿no? Lo que quizás no podamos hablar con palabras, lo tenemos que demostrar con nuestras vidas. Testimonio de fe en el Mesías. Sobre la frente del sumo sacerdote había una placa de oro que decía Santidad a Yahweh. Esto simbolizaba que el sacerdote estaba completamente dedicado a Adonai y que llevaba la responsabilidad espiritual de todo el pueblo. Realmente una carga muy grande, de mucha responsabilidad la que llevaba él sobre sus hombros. Yeshua cumple perfectamente esta imagen, siendo totalmente santo y llevando sobre sí todos nuestros pecados. Hoy estamos llamados a vivir consagrados al Eterno, al Padre. La frente representa pensamientos, voluntad e identidad. En 1 Pedro 1, 15 y 16 nos dice, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda la manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. También tenemos una gran responsabilidad en eso, porque Se nos fue, parece nuestra hermanita Jenny. ¿La esperamos un ratito?
Sí, hermana Angélica, pasa que nos comentó que estaba con problemas del internet y Ah, que ya, si cualquier cosa se le cayera, esperáramos un minuto, si ya, no yo procediera a continuar con la villa hermana, pero hay que esperar. ya. Sí, a veces el internet no falla para que se conecte. Ahí viene. Hola, perdón, ¿me escucha? Amén, se escucha. Ah, ya, perdón, parece que se hubiera cortado, gracias. Sí. No sé dónde me quedé en la frente. Representa pensamiento, voluntad e identidad, y eso lo hemos leído en Primera Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16. Las túnicas y los elementos de lino apuntan a la pureza. Nos mencionan también las prendas íntimas, incluso lo que no se ve importa, y esto es muy notable de parte del Eterno, ¿no? Porque Él quería que absolutamente todo fuera consagrado a Él y que todo estuviera bien. Esto nos habla a nosotros de que somos, de lo que somos por dentro y lo que reflejamos hacia afuera. La Torah forma integridad, es coherente entre lo externo y lo interno. Esta alía enseña que el servicio a Elohim exige límites, preparación y responsabilidad. No cualquiera puede pararse y tal vez hablar del Eterno si no tiene un mínimo de conocimiento. Esta alía redefine liderazgo, santidad y un compromiso visible que protege al pueblo y honra la presencia de Jehová. Vemos al Mesías en cada línea de la Torá, pero está revelado en el diseño total de lo que es el tabernáculo, el Mizcán. Las vestiduras apuntan a gloria y hermosura, y sabemos que el Mesías es la gloria del Padre. Y ahora nosotros somos llamados a vestirnos de él y a caminar como sacerdotes del reino. En Primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Realmente somos real sacerdocio y pueblo adquirido, por lo cual debemos vivir en santidad y en comunión con Adonai constantemente, cada día de nuestras vidas, cada hora, cada minuto, cada segundo. Vamos ahora a la cuarta alía. Por favor, hermana Eusebia. Hermanita Eusebia. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Buenos Ah, ya. días, bendiciones, que el Padre la guíe. Adelante, por favor. Eh, Siguiendo, continuando la lectura de la Saliyá, voy a leer la cuarta Aliyá, y en el nombre de Yeshua dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, sin levadura. Untarás, ¿qué dice? Untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua
tomando las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y la ungirás. También harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras, los vestirás con las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y a Aarón y a sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y rociarás su sangre en el altar por todos sus lados. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yahweh. Es ofrenda quemada a Yahweh. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Que el Padre la bendiga. Gracias, hermano. Gracias. En esta cuarta alía se habla de la consagración de los sacerdotes. Este tema aborda el ritual de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes mediante un proceso que incluye lavado, vestimenta y el ungimiento que se hace por medio del aceite, estableciendo oficialmente su ministerio ante Elohim y el pueblo. La consagración de Aarón y sus hijos vemos que es un proceso público, regulado y serio, donde el sacerdote aprende que el servicio no gira alrededor de él, sino alrededor de la santidad de Yahweh. Moisés lava a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo. Esto requiere limpieza y purificación de sus vidas. Antes de ministrar en el altar, Aarón debía ser lavado, vestido, ungido y ceñido. El cinto habla de un compromiso firme de parte del sumo sacerdote hacia el pueblo y sobre todo hacia nuestro Padre. Y Yeshua es representado como puro y sin pecado. Nosotros hoy somos lavados espiritualmente a través de Yeshua HaMashiach, a través de la sangre que Él derramó en la cruz, limpiando nuestros pecados cuando nos acercamos a Él. En Juan 13:10 dice que el que está lavado, Hebreos 10:22, lavados los cuerpos con agua pura. Aarón es vestido con túnica, con manto, efod, pectoral, mitra. Se ajusta el cinto, es decir, vestirse implica investidura de autoridad dispuestas al servicio de nuestro Padre. Esto era ceñirse, lo que significaba estar listo para actuar, listo para hacer lo que el Padre ordenaba.
Ceñirse es disposición, ajustar la vestidura es ordenar la vida. Representa apretar el cinto, también dominio propio. El sacerdote no podía ministrar con vestiduras sueltas o desordenadas. Todo, absolutamente todo tenía un propósito y un orden en las cosas del Señor en cuanto a lo que instruye a Moisés. El aceite es derramado sobre la cabeza de Aarón, es ungido para el servicio. De aquí viene la palabra Mashiach o Mesías, que es el ungido. La unción representa separación, autoridad divina. Y aquí está la presencia del Ruach, que es conexión directa con Yeshua. Mateo 3:16, cuando el Espíritu desciende sobre él mientras es bautizado por Juan el Inmersor. Hechos de los Apóstoles 10:38, Elohim ungió a Yeshua. Aquí vemos que Aarón es una figura profética de nuestro Mesías. En esta porción vemos que hay 2 sacrificios. El novillo, que es una ofrenda por el pecado, que se coloca la sangre en los cuernos del altar, el resto es derramado en la base, parte es quemada fuera del campamento. Esto apunta al sacrificio expiatorio que iba a venir en un futuro. Hebreos 13:11 al 12. Yeshua sufrió fuera del campamento. Luego está el otro sacrificio, que es el del carnero del holocausto, que es totalmente quemado en olor grato a Jehová. Entrega completa. Yeshua se ofreció completamente al Padre. Efesios 5:2 nos dice, ofrenda y sacrificio en olor fragante. El mensaje profético es clave para entender todo este proceso. Yeshua está cumpliendo. El lavamiento es pureza perfecta, la vestidura es justicia y autoridad, la unción del Espíritu Santo es un sacrificio por el pecado, la cruz, el holocausto completo es entrega total. El sacerdote de Levítico era temporal. El sacerdocio de Yeshua es eterno. Lo vemos en Hebreos 7:24. Hoy, como pueblo de Elohim, somos llamados a ser lavados. Esto implica arrepentimiento y vestirnos de justicia, vivir bajo la unción del Eterno, presentarnos como sacrificio vivo, como nos indica Romanos 12:1. Así que, mis hermanos queridos, les ruego que las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios Padre, que es el culto racional de ustedes. Hoy entendemos que el llamado sacerdotal es una relación porque servimos como mediadores de luz en el mundo. Nosotros somos testigo de lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas, y eso lleva a las personas a buscar al Eterno. Efesios 6:14, el cinto de la verdad. La verdad sostiene toda la armadura espiritual, absolutamente toda. Sin la verdad no hay ese sustento. Así como el cinto sostenía las vestiduras de Aarón, la verdad sostiene la vida de los hijos del Altísimo, de todos nosotros. El cinto nos enseña que esta alía es muy profunda, al igual que las otras, pero nos enseña de manera particular que no basta tener llamado, no basta tener vestidura, no basta tener unción, sino que debemos estar ceñidos con verdad, con carácter, con dominio propio, y estar listos y preparados para toda buena obra, como el Padre nos indica. Vamos a continuar con la aliyá número 5. Le voy a pedir a mi hermana Patti, por favor, que nos colabore con esta lectura. Amén, hermanita. Gracias, que el Padre la bendiga. Día 5 es bueno, voy a leer la versión Reina Valera, es Éxodo 29:38, ¿verdad? Esto es lo que ofrecerán sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde.
Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la reunión, delante de Yahweh, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré a sí mismo, a Aarón y a sus hijos, para que seas mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, Yahweh, su Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Patti, que el Padre la bendiga, que tenga un bendecido día. Amén, hermanita. Continuamos con el resumen. Aquí nos habla de la purificación para los sacerdotes. Expone los sacrificios y procedimientos de purificación necesarios para consagrar tanto a los sacerdotes como el altar. Aquí se establece un entorno santo, apto para el servicio divino. Resalta la necesidad de expiación y santificación ante Elohim. En esta lía vemos que después del sacrificio por el pecado se presenta el holocausto. Esto es algo que asciende, el holocausto sube hacia arriba. El animal era totalmente quemado para Adonai con olor grato. El holocausto representa entrega total, sin reservas. Es la consagración completa. Esto apunta a la entrega perfecta de Yeshua, quien no solo murió por los pecados, sino que se ofreció completamente al Padre. Efesios 5:2. Él es el holocausto perfecto cuya vida fue totalmente rendida al Eterno. En Romanos 12:1 nos llama a hacer sacrificios vivos, santos, agradables al Padre, completos y entregados también para Él. En la ceremonia de consagración del sacerdocio, Moisés tomó la sangre del carnero y la pone en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo del pie derecho de Aarón y de sus hijos. Obviamente esto también tiene un significado profundo. El sacerdote debería aprender a escuchar primero la voz de Elohim antes de hablar o actuar. La sangre en la oreja nos habla de obediencia, escuchar. Escuchar con discernimiento, filtrar las voces externas y afinar el oído a la palabra. En conexión con el Mesías vemos que Yeshua dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11:15. La oreja, lo que escucho debe estar bajo obediencia. La mano, lo que hago debe estar consagrado. Representa la consagración del servicio. La mano simboliza lo que hacemos. El pulgar da fuerza y dirección a la mano. Sin el pulgar creo que no podemos hacer gran cosa con nuestras manos. Nuestras acciones deben estar bajo pacto. Las obras deben estar marcadas por la obediencia y la rendición. El pie, por donde camino, debe ser santo. ¿A qué lugares voy? Tenemos que tener cuidado donde nos dirigimos. El pie simboliza dirección y estilo de vida, caminar en santidad, seguir los caminos del Eterno. El llamado es a caminar apartados, como dice 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo también soy santo.
En Yeshua somos limpios, no solo del pecado, sino que nos habilita para servir. Hebreos 9:14. La consagración con sangre y aceite. La sangre estaba primero en el altar, que era entregado a Dios, y luego era tomada y aplicada en el sacerdote. Antes de ministrar debía haber sacrificio. Yeshua derrama su sangre como sacrificio perfecto, Hebreos 9. El sacerdocio arónico necesitaba sangre externa. El Mesías ofrece su propia sangre. El aceite de la unción simboliza el Ruach HaKodesh. Esto revela un principio espiritual eterno. Elohim no unge lo que no ha sido primero purificado. Esto es muy revelador. Apocalipsis habla de vestiduras blancas lavadas en la sangre del Cordero. Nuestra identidad es transformada. La ofrenda mecida representa entrega, el reconocimiento de que todo viene de Elohim y vuelve a Él. Elohim sostiene a quienes le sirven, nunca va a dejar a quien está en su camino, a quien le sirve abandonado, siempre lo va a sostener. Yeshua fue presentado delante del Padre como ofrenda agradable en su resurrección. Es la verdadera ofrenda mecida y aceptada, primicia de todo. Nuestra vida debe ser una ofrenda mecida, diaria, levantada delante de Elohim continuamente. Las vestiduras de Aarón pasarían a sus hijos posteriormente. La unción y el llamado son generacionales. Elohim establece continuidad en el sacerdocio. Hoy somos nosotros real sacerdocio, lo hemos visto, leído en 1 Pedro 2:9. No por linaje arónico, sino por medio de nuestro Yeshua, nuestro sumo sacerdote eterno. El altar debía ser purificado durante 7 días. El número 7 siempre habla de plenitud, de perfección, de un proceso completo. Cuando Adonai nos santifica, nuestras vidas se convierten en altar para el Señor. Y Él no busca solo creyentes perdonados, busca sacerdotes consagrados para Él. Que Él nos ayude realmente a hacer lo que Él anhela en su corazón y lo que nos ha dejado instruido en su palabra. Continuamos con la lectura, vamos a la aliyá número 6, mi hermana Ivania, por favor. Hermanita, disculpe, yo creo que yo me confundí. Yo tenía que leer, supuestamente yo tenía las 6, no sé, me he confundido. Y las 5 era de la 29, 19 al 37, yo le he leído las 6. Iu. No sé, a mí me dieron las 6 hermanas, no, yo escuché, ¿Ya claro que ves? te dieron quinta, la ¿Sí? quinta leyenda. Ay, yo me he confundido. Entonces, hermana, Sí. hago la lectura de las 5 y después usted las 6 y la hermana Angélica lo como. No, a mí me toca ahora, esta es la sexta. Sí, pero yo leí la sexta. Yo me confundí, yo leí la sexta, la tenía ahí lista. Tati, envíamela por audio. Ok, Yo la digo, yo ok, la digo. listo. Ya, gracias. Ay, Amén. bueno, el padre hace como quiere, hermana, así que no se preocupe. Ya, bueno, la palabra del Eterno dice así, estamos en Éxodo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efá de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Un olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré, con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos,
para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Yahweh su Elohim. Amén. Amén, mi hermana Ivania, muchas gracias. Que sea muy bendecida y tenga un bonito día. En esta aliyá número 6, las ofrendas diarias, tenemos instrucciones sobre la realización de ofrendas quemadas 2 veces al día en el altar, simbolizando el compromiso continuo y la comunión entre Elohim y su pueblo. Un ritual que refuerza la relación constante y la dependencia del pueblo hacia el Creador. En esta sexta aliyá también vemos cómo se establece el holocausto continuo, lo que es el Korban Tamid, la ofrenda diaria que debía presentarse cada mañana y cada tarde, mañana y tarde todos los días, delante de Jehová. Esto es el sacrificio continuo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. El altar continuo mantenía abierta la comunión. Esto nos lleva también a nosotros a ver que nuestra relación, la oración debe ser todo el tiempo delante del Padre. La obediencia preparaba el lugar para su gloria. Este sacrificio diario apunta a Yeshua, nuestro Cordero perfecto, cuya entrega fue suficiente y eterna, así como el Tamid nunca cesaba. Mañana y tarde, su intercesión tampoco se detiene. Pero ahora el llamado es personal. Cada una tiene que tener esa comunión constante con el Eterno, cada una de nosotras o de nosotros. Que nuestro corazón sea ese altar vivo constantemente. El enfoque de este sacrificio apunta a la obra perfecta de Yeshua, cuyo sacrificio es suficiente y eterno. Así como el Tamid nunca se detenía, su intercesión por su pueblo tampoco cesa. Sabemos que Él, a través del Ruach HaKodesh, está constantemente intercediendo delante del Padre. En la ofrenda de grano y la libación se presentaban 2 corderos. Estos debían ir acompañados de flor de harina, aceite, vino como libación. Esto representa, la harina es el fruto del trabajo, la unción, el aceite, la alegría y entrega total que está representada en el vino derramado. No era solo sangre, era una ofrenda completa. Así también nuestra vida debe ser íntegra y rendida al Padre. Adonai busca una relación diaria con cada uno de nosotros, con los que somos parte de su pueblo. La adoración en sí es una entrega continua del corazón. Mañana y tarde se presentaba un cordero. Esto nos enseña disciplina también. Buscar al Señor al comenzar el día, agradecer y rendir cuentas al finalizar la jornada. Es un llamado y nos enseña a establecer altares diarios en nuestra vida con gratitud, oración y adoración. En esta porción el Señor dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. El propósito del sacrificio no era el ritual en sí mismo, sino la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Él quería habitar, Shejinah, estar en medio, ser la manifestación visible de su gloria, la presencia divina reposando entre los hijos de Israel. En Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Increíble, a veces mi imaginación no llega a pensar o a ver lo que debió ser tener a nuestro Yeshua caminando entre los seres humanos hace más de 2000 años. Ahí vemos el cumplimiento cuando el Eterno decide habitar entre nosotros de manera más profunda a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Y por medio de su Ruach, Él habita en cada uno de nosotros. Esta alía termina recordando la redención. Antes de pedir sacrificio, Elohim nos recuerda, yo los saqué, yo los redimí, yo soy su Elohim.
Hoy aprendemos que primero somos liberados, luego somos llamados a una vida consagrada. El altar continuo nos enseña constancia en la fe, entrega diaria, relación. En sí es que Elohim habite en nosotros. La verdadera ofrenda es que hoy tengamos una vida encendida continuamente delante del Padre. Él nos está enseñando que la relación con Él no puede ser solo emocional ni momentánea. No es buscarlo solo cuando hay alguna necesidad en nuestras vidas o en nuestras familias. Es una comunión diaria, disciplinada, fiel, con un corazón rendido, agradecido y dispuesto. Buscarlo en lo bueno, en lo malo, en lo bonito, en lo feo, en lo triste, en lo alegre, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Cada mañana el altar debía encenderse, cada tarde debía volver a arder. Así también debe ser nuestra vida, que podamos ser creyentes tamid, es decir, constantes, firmes, fieles, que cada mañana y cada tarde nuestro corazón siga adelante y diga, aquí estoy, Elohim, Señor mío, habita en mí. Vamos a continuar con la aliyá número 7, que ya sería la última. Mi hermano Santiago, por favor, si puede proceder a la lectura. Buen día, Shabbat Shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones. Arranco. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre el libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado de expiación. Una vez en el año hará expiación por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Amén, mi hermano Santiago, muchas gracias. Que tenga un día de mucha bendición. El altar del incienso. Ordena la fabricación del altar del incienso y detalla cómo debe ser utilizado para quemar incienso puro cada mañana y tarde. Este acto representa la oración y súplicas del pueblo ascendiendo hacia Adonai, lo que enfatiza la importancia de la oración continua. En esta séptima aliyá, el Eterno nos habla del altar del incienso, un altar pequeño, cubierto de oro, colocado justo delante del velo, muy cerca del lugar santísimo. Era un altar especial donde cada mañana y cada tarde se ofrecía incienso aromático delante de Adonai, y sabemos que ese incienso era un preparado muy especial que, que no, él mismo manda y dice que no se debería volver a hacerlo, ¿no? El incienso representa la oración. Cada día sin faltar el sacerdote encendía ese aroma que subía constantemente. Antes de entrar a lo más profundo de la presencia había incienso, oración. Antes de manifestarse la gloria había oración, había intimidad. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia, recubierto de oro puro, ubicado delante del velo en el lugar santo frente al arca del testimonio. En él se quemaba incienso aromático cada mañana y cada tarde.
e igualmente como se hacía el sacrificio cada mañana y tarde. Una vez al año era purificado con sangre, esto era en Yom Kippur. Esto nos enseña algo profundo. El altar de bronce, que es el atrio, habla del sacrificio. El lavacro habla de la limpieza. La menora habla de la luz. La mesa de los panes habla de comunión. El altar del incienso habla de intimidad y oración. Estaba más cerca de la presencia que cualquier otro de los muebles que estaban en el lugar santo. Esto nos enseña que las oraciones del pueblo representan también la intercesión de Yeshua como sumo sacerdote ante el Padre. La oración nos acerca al corazón mismo de Elohim. El incienso como símbolo. En la escritura el incienso representa oración, intercesión. En las escrituras vemos la conexión en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, 3 y 4, donde el incienso sube junto con las oraciones de los santos. El humo que sube representa una oración constante, agradable, fragante delante del Padre. El altar de oro apunta al ministerio intercesor de Yeshua HaMashiach. Él no solo fue el sacrificio, o sea, el altar de bronce, sino también nuestro sumo sacerdote que intercede continuamente. Lo vemos en Romanos 8:34. ¿Qué podrá condenarnos? Cristo es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Elohim rogando por nosotros. Primera de Juan 2:1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Él vive para interceder por nosotros, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos o por cada uno de nosotros. Nuestras oraciones genuinas y verdaderas. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La sangre aplicada una vez al año sobre el altar nos recuerda que la intercesión está basada en el sacrificio cuando Yeshua derrama su sangre. Purifica nuestra conciencia y nos da acceso al Padre. Nos da autoridad a nuestra intercesión. Juan 16, 23 y 24. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Si permanecemos en Él, nuestras peticiones se alinean con su voluntad. Aquí está la clave, permanecer en Él, porque si no estamos en Él, en vano oramos, sabemos que no nos va a escuchar, tenemos que estar en obediencia y en su camino. Mateo 28:18, toda autoridad me es dada. Hoy nuestras oraciones suben como incienso, pero lo hacen bajo la cobertura de la sangre del Mesías. Aquí hablamos de la importancia del fuego correcto. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación que no sea la que ha ordenado el Padre. Éxodo 39. Esto nos enseña que no toda oración es aceptable si nace de orgullo o de desobediencia. No toda adoración agrada si no está alineada con la palabra. El incienso extraño puede ser amargura disfrazada de oración, apariencia religiosa sin santidad, palabras bonitas sin corazón sincero. Wow, esto realmente es confrontativo. Hoy nuestro incienso es una oración sincera, un corazón limpio, una vida alineada al de la voluntad del Eterno. El Padre no busca emoción desordenada, busca obediencia y corazón rendido. El incienso no podía ser ofrecido con fuego extraño. La adoración debía ser conforme a lo que el Padre había instruido a Moisés y Moisés al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Esto nos enseña, no toda adoración es aceptable, debe haber obediencia en nosotros, pureza y reverencia. Desde nuestra fe en Yeshua entendemos algo aún más profundo.
Él es nuestro sacrificio, pero también nuestro intercesor. Así como el incienso subía delante del Padre, hoy nuestras oraciones suben por medio de Él. Esto nos enseña también constancia en la oración, intimidad diaria, mañana y tarde. Nos debemos presentar con reverencia y adoración, con un corazón encendido y alineado correctamente. El altar del incienso era pequeño, pero estaba más cerca del lugar santísimo que los otros utensilios dentro del lugar santo. Estaba justo detrás de la cortina que daba al lugar santísimo. Así también en nuestras vidas, quizás lo que nadie ve, nuestras oraciones en secreto, nuestro clamor silencioso, nuestra intercesión en la madrugada, es lo que más cerca está del corazón del Padre. Que esta palabra nos motive a mantener encendidos el incienso cada día en nuestro corazón y que nuestra vida sea aroma agradable delante de Él. La palabra misma nos dice, ¿no?, que debemos orar sin cesar y no necesitamos un espacio en especial, un lugar adecuado para hacerlo, a veces caminando por la calle, haciendo la fila en algún lugar, esperando alguna atención, es un momento adecuado para que en nuestra mente podamos estar en intercesión, en oración constante con nuestro Padre. Haciendo un pequeño resumen, una sinopsis de todo lo que es esta parashá. Aquí se instruye sobre la preparación del aceite de oliva para mantener encendida la menorá en el Mizcán. Se describe las vestimentas sacerdotales para Aarón y sus hijos, enfatizando su santidad y honra. Se establecen rituales de consagración, incluyendo sacrificios y ofrendas para la purificación y consagración de sacerdotes. Se ordena quemar incienso y hacer sacrificios diarios como acto de devoción para mantener la relación con nuestro Adonai. De alguna manera esto sería un resumen, se puede decir breve, de las 7 aliyas. Aquí les voy a leer un poquito más de lo que es el aceite para la menorá, la vestimenta sacerdotal, la consagración de sacerdotes y el altar del incienso. Lo que está relacionado al aceite para la menorá y que se nos menciona en Éxodo 27:20, donde dice que se manda a los israelitas traer aceite puro de oliva machacado para mantener la menorá ardiendo constantemente en el Mizcán. Esta lámpara debe ubicarse frente al velo del arca de testimonio y es responsabilidad de Aarón y sus hijos asegurar que la luz nunca se apague, manteniéndola encendida desde la tarde hasta la mañana. Este acto simboliza la presencia ininterrumpida de nuestro eterno Adonai entre su pueblo, un mandamiento eterno a través de las generaciones. Las vestiduras sacerdotales mencionadas en Éxodo 28:2 en adelante. Las vestiduras sacerdotales son más que una indumentaria, son un tejido de simbolismo celestial. Cada pieza, desde el efod hasta el pectoral, simboliza aspectos de la relación entre Adonai y su pueblo, justicia, santidad y mediación. Estas vestimentas alegorizan la función de los sacerdotes como puentes entre lo divino y lo terrenal, enfatizando la necesidad de pureza, dedicación y la representación de las 12 tribus de Israel ante la presencia del Eterno. La consagración del sacerdotes, mencionado en Éxodo 29:7 en adelante. La consagración de los sacerdotes destaca la importancia de la preparación y dedicación en nuestra relación con Adonai. En la vida diaria del creyente, este pasaje nos enseña sobre la necesidad de purificar nuestro corazón y mente, ofreciendo nuestras vidas como un servicio al Eterno. Nos recuerda que al igual que los sacerdotes, estamos llamados a acercarnos a Adonai con respeto, santidad y un compromiso inquebrantable de servirle y honrarle en todo lo que hacemos. El altar del incienso. El altar del incienso simboliza la intercesión continua y la oración ascendente hacia Adonai.
Mesiánicamente, este altar prefigura a Yeshua, nuestro gran Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, quien intercede sin cesar por nosotros ante el trono celestial, al igual que el incienso que sube. Las oraciones de Yeshua por su pueblo son constantes y agradables a Adonai, asegurando nuestra conexión perpetua con Él, con el Eterno, y reafirmando esperanza en su promesa de redención y cercanías divinas. Esto lo menciona en Éxodo 30, 7 y 8. Bueno, eso sería. Tengo mucho más por hablar, pero creo que ya se ha dicho bastante, se ha aclarado varias cosas. Una parasha muy bonita que nos confronta, nos exhorta, nos llama, si se quiere, al hecho de ser constantes con el Señor, no ser emocionales, no juzgar, no prejuzgar situaciones, actitudes, dejar todo en las manos del Señor, porque Él se va a encargar de ordenar y arreglar las cosas. Muchas veces eh, queremos ser más buenos que nuestro Padre y a veces cometemos errores. Espero que todo esto que se ha hablado, se ha mencionado, se ha leído, la lectura, gracias a los hermanos que me han colaborado con la lectura, sea de mucha bendición para sus vidas, que aclare muchas cosas. Sé que hay comentarios, preguntas, y si está en mis manos el poder contestarlas, lo voy a hacer. Si no, voy a dejar que algunos hermanos que tienen más conocimiento que yo lo hagan, por favor. Agradezco al Padre por la oportunidad que me ha dado de poder compartirles esta parashá de Tetzabé, eh, que nos enseña mucho, realmente mucho, y predispone también en la vida nuestra para estar delante del Padre como hoy en día debemos hacerlo, ¿no? Somos real sacerdocio, pueblo adquirido, y tenemos que caminar en santidad diariamente. Y si cometemos algún pecado, algún error, algún juicio, pues tenemos al Padre, a Yeshua como nuestro abogado intercesor delante del Padre. Como dice Tetzabé, ordenarás o mandarás. Espero que sea de mucha, mucha bendición para sus vidas. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanita. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias. Le damos al Eterno bendito. Gracias por tu vida, hermana Jenny. Gracias porque el Eterno te ha concedido sabiduría y excelencia para presentar esta preciosa parasha. Vamos a dar la bendición para después de leer la Torá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torá de verdad y lo implantaste dentro de nosotros. La vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te recogerá de entre todos los pueblos y te hará volver a la tierra que tus padres poseyeron. Los campos se llenan de canto.